Vamos a cuestiones literarias. ¿Ustedes saben lo que es una persona libro? Se lo vamos a contar a continuación y lo vamos a hacer con Antonio Rodríguez Menéndez, que es el director de la Escuela de Lectura de Madrid. Antonio, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar aquí en el programa, después de un fin de semana que ha sido de gran actividad literaria en Salamanca, con talleres el sábado, el domingo. ¿Qué tal ha ido? Muy bien. Muy bien, porque han acogido el proyecto de una manera que yo creo que tiene bastante futuro aquí. Bueno, vamos a explicarles a nuestros espectadores qué es una persona libro. Bien, se basa en hay un libro de Ray Bradbury que se llama Fahrenheit 451, que cuenta una historia del futuro, una historia de ficción en la que los libros están prohibidos, los bomberos los queman, 451 grados en la escala de Fahrenheit es la temperatura a la que empieza a arder el papel, y entonces la gente esconde los libros en cualquier sitio, pero siempre los encuentran y los queman. Y entonces hay quienes huyen de la ciudad, se aprenden los libros de memoria y son las personas libro. Entonces una dice, yo soy Alicia en el País de las Maravillas, otra dice, yo soy Don Quijote de la Mancha, otra dice, yo soy Kika la Superbruja, otra dice, yo soy la Divina Comedia o David Copperfield, etc. Se aprenden un libro entero, esa es la ficción. Entonces hemos creado una organización que llamamos Proyecto Fahrenheit 451, entre paréntesis, las personas libro, que quiere que haya personas libro, pero no te tienes que aprender un libro entero, sino solamente ese fragmento de libro que cuando lo has leído te has reconocido en él, has dicho, esto cómo me calma, cómo me colma, cómo me anima, cómo me acompaña, cómo me reconozco en él. Ese es el fragmento del libro. Y la otra condición es usar la palabra vinculada o las palabras de chocolate fundido, que es una investigación, un resultado de la investigación de muchos años en la Escuela de Lectura de Madrid. ¿Qué son las palabras de chocolate fundido? Porque dicho así suena sugerente, ¿no? Y exquisito. Sí, pues es muy sencillo. Hay tres momentos en la vida de las personas, que es nacimiento, amor y muerte, que en esos momentos hablamos de una manera muy diferente a como hablamos en general. Hablamos haciendo que nuestras palabras lleguen a la persona, se adapten a la persona, no soltamos las palabras al aire. Cuando yo hablo con críos, les pongo ejemplos que puedan ver muy bien. Digo, una madre cuida la leche que le va a dar a la criatura y entonces acerca a la criatura, le da la leche. Lo que nunca una madre haría sería así, porque entonces tendría que hacer, y entonces el crío no se alimentaría. Entonces, de la misma manera, nosotros a veces cuando hablamos, soltamos las palabras al aire en vez de entregar las palabras. Pero, digo, imaginaos que soy un bizcocho y esto es una tableta de chocolate. La tableta de chocolate no se adapta al bizcocho, pero si pongo chocolate fundido, se adapta al bizcocho. Entonces, no es lo mismo, Ana, que yo te hable a ti, bueno, que yo hable al aire sin más, o que te hable a ti con palabras de tableta de chocolate, que te hable con palabras de chocolate fundido. Palabras que se adaptan a ti, palabras que yo no colonizo la palabra, ni con la palabra te colonizo a ti, sino que busco encontrarme contigo, que es el reto de todas las personas, de todas las culturas, en todas las épocas de la vida, es decir, cómo nos encontramos con el otro. Y eso es lo que yo llevo investigando, cómo encontrarme con el otro con las palabras. Entonces quiero hacer palabras que toquen, que no se impongan, sino que lleguen. Y entonces cambio la manera de hablar, o trato de cambiar la manera de hablar, de los chavales, de cualquier persona, para luego cambiar la manera de leer. Realmente es posible cambiar la manera de leer si cambiamos la manera de hablar. Y es posible cambiar la manera de hablar no con una técnica, sino con una actitud, que es una actitud de encuentro. Yo quiero, me da igual que tengas voz de pito, de lo que quieras, yo quiero encontrarme contigo y adapto mis palabras para que se adapten a ti como el chocolate fundido se adapta al bizcocho. No, me ha dejado convencida con un bizcocho, auténticamente, con el chocolate fundido por encima, como bien explicaba Antonio. Bueno, quiero que los espectadores que están en casa vean a una persona libro, así que a continuación veremos cómo se lee o cómo se memoriza, cómo se cuenta parte de un libro. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a orillas de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo.
Un ejemplo, 100 años de soledad. ¿Las personas libro en general tienen alguna predilección por algún tipo de literatura o hay de todo? Hay de todo. Además, las claves para ser persona libro es elegir el texto deseado, con lo cual, imagínate, puedes elegir un texto corto, largo, puedes elegir un texto de poesía, de ensayo, de narrativa, puedes elegir un texto de terror, un texto erótico, una receta de cocina. Hay una persona que sabe cómo cocinar oreja de cerdo según Leonardo da Vinci. O sea, pues, cabe todo, ¿no? Y la otra historia es entregarlo con palabras de chocolate fundido. Entonces, hay personas libro en todas las lenguas de Europa, en lenguas de África, Bubi, Ondowe, Fampi, Chinglis, Sasanía, Bajamarani, en lenguas precolombinas, quechua, guaraní, aymara, en hebreo, en árabe. Es decir, cualquiera, esta es la clave, cualquiera puede ser una persona libro. Entonces, como hay muchas personas, hay muchos libros y además es un fragmento de libro el que te ha llegado. Cualquiera puede ser. Por ejemplo, cuando trabajo con presos en cárceles, son personas libro, personas libres. Cuando trabajo para el encuentro de culturas, para ver belleza, inteligencia y sensibilidad en las palabras de una persona, de un autor de otra cultura, se llama Personas Libro, Puente de Culturas. Ahora quiero hacer Personas Libro Machado, verso a verso, un homenaje a Machado, o Personas Libro de Cuentos, o Familias Libro, familias que narran entre ellas y luego invitan a los abuelos, invitan a primos, invitan a amigos, en fin, tiene un montón de posibilidades. Entonces, imagínate la de libros que puede haber. Claro, se puede trabajar desde muchísimos ángulos, como nos está contando, y tiene esa relación también con la tradición oral, ¿no? El transmitirse de persona a persona sin necesidad de un libro por medio. Me ha llamado la atención lo de la escuela de lectura, porque estamos muy acostumbrados a ver escuelas de escritores, pero no tanto escuelas de lectores. ¿Cómo nace esta escuela de lectura y a qué se dedica, además de proyectos concretos como estos? Yo dirijo teatro, entre otras cosas, uno hace de todo, ¿no? Entonces, yo me he dado cuenta de que los actores necesitan dos cosas, o llegar y emocionar, o hablar con precisión una serie de argumentos. Pero yo me he dado cuenta de que a veces se gustaban a sí mismos y soltaban las palabras al aire. Entonces empecé a investigar y a trabajar y a trabajar. Y trabajé en la lectura y entonces al final dije, pero si yo estoy enseñándoles a leer. Y luego me di cuenta de que los niños no saben leer. Hay un error muy claro cuando los niños saben reconocer las palabras, simplifico, mi mamá me mima, solo saben reconocer las palabras, pero leer es respirar esto, hacerlo tuyo y luego entregarlo. Entonces, le decimos que saben leer cuando no saben leer. Entonces, me di cuenta de que la gente ya dice, ya sabes leer, y ya no sigue aprendiendo, entonces nadie sabe leer. A ver, puede quedar fatal, mira, que te la crees, que tú sabes leer, no, pero realmente nadie sabe leer. Y entonces, a partir de ahí, yo ofrezco seguir trabajando la lectura y darte cuenta de cómo puedes leer. Entonces, por eso voy a escuelas de profesores, a escuelas de escritores, voy a institutos, a colegios, a cambiar esa manera de... Que no es poco, empezar por una buena manera de leer para después transmitir, como nos ha contado Antonio. Nos parece que es un proyecto interesantísimo que les ha interesado también a muchos salmantinos durante todo el fin de semana, esta misma tarde en la Casa de las Conchas, y que a lo mejor hay ocasión de volver para seguir profundizando. Le agradezco mucho que haya venido, Antonio, a la tele para hablarnos con esta manera de paladear las palabras que nos ha gustado y para ponernos ese gusanillo de personas libro. Seguro que los que están en casa tienen un libro en mente y dicen, voy a formar parte del proyecto. Gracias por venir. A vosotros.